Muy buenas a todos, mi nombre es Harold Sosa, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente curso la materia de Ingeniería de Mantenimiento y esta es una presentación sobre trabajo en espacios confinados según la norma europea. Para saber qué es un trabajo en un espacio confinado, primero hay que saber qué es un espacio confinado. Pues un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno y que no esté concebida para su ocupación continuada por los trabajadores. Es decir, es un espacio confinado en un espacio cerrado o en gran parte cerrado, que presenta para los trabajadores riesgo razonable, previsibles de incendio, explosión, pérdida de conocimiento, asfixia o ahogamiento. Puede ser pequeño y restrictivo como conductos o depósitos de gran tamaño como silos de almacenamiento de grano de una capacidad de hasta 100 metros cúbicos. Los tipos de espacios confinados se dividen en dos: en espacios confinados abiertos por su parte superior y una profundidad tal que dificulta su ventilación natural, o espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. En los espacios abiertos por su parte de arriba están los fosos de engrase de vehículos, cuba de desengraso, pozos, depósitos abiertos y cuba. Aquí hay un ejemplo de lo que es un depósito o- abierto por su parte de arriba. Y están también los espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. En estos se incluyen reactores, tanques de almacenamiento, sedimentación, salas subterráneas de transformadores, gasómetros, túneles, alcantarillas, galerías de servicio, bodegas de barco, arquetas subterráneas y cisternas de transporte. Entre los riesgos para un espacio confinado hay tres, específicamente para un espacio confinado. O sea, en este espacio confinado pueden haber riesgos así generales como golpes, quemaduras por fricción, cosas así, pero específicamente para un espacio confinado, porque los otros riesgos están también en otros tipos de trabajo, pero específicamente en un espacio confinado tenemos la asfixia, incendio en explosión y intoxicación. Porque en la asfixia sabemos que el aire contiene un 21% de oxígeno. Si este se reduce, se producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme disminuye ese porcentaje. La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. En el incendio de explosión, pues en un recinto confinado se pueden crear con facilidad una atmósfera inflamable. El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas como evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de granos cereales, que siempre existe gas, polvo o vapor. También existe combustible en el ambiente y su concentración está comprendida entre sus límites de inflamabilidad. Para efectos de seguridad, se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando existe una concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. En la intoxicación, pues la concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir algún contaminante o generarse este al realizar el trabajo en el espacio confinado. La intoxicación en esta clase de trabajo suele ser aguda, ya que la concentración que la produce es alta. Si la concentración es baja, las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajadores o este tipo de trabajo.
Si son repetitivos, pueden dar lugar a enfermedades más agudas. Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas como en el caso del cloro o amoníaco. Entonces, ¿qué debería hacer el empleador? Pues siempre que sea posible debería evitar que se realicen tareas en espacios confinados. Si no es posible evitarlo, deben evaluar los riesgos que presenta el espacio confinado en particular y planificar cómo controlarlo. Por ejemplo, si un espacio confinado contiene humos nocivos, debería estudiar cómo ventilar el espacio. El empleador deberá prever medidas de emergencia para casos de necesidad. Si alguien está trabajando en un espacio confinado, debería saber si los trabajadores se encuentran en buenas condiciones y no han perdido el conocimiento a causa de los humos, y saber cómo evacuarlos si han perdido el conocimiento. No basta con confiar en los servicios de emergencia. También tenemos medidas preventivas para este tipo de trabajo. La primera es la autorización de entrada al recinto. Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se pretende garantizar que los responsables de producción y mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto. Medición y evaluación de la atmósfera interior. El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con empleo de instrumental adecuado. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de la forma continua mientras se realizan esto, y sea susceptible de producirse variaciones a la atmósfera interior. En la medición de oxígeno, como habíamos dicho, el porcentaje de oxígeno no debe ser inferior a 20.5, porque habíamos dicho que era 21. Si no es factible mantener este nivel con el aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos según sea el caso. La medición de atmósfera inflamable o explosiva. La medición de sustancias inflamables en el aire se efectúa mediante explosímetros, equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón. También tenemos la medición de atmósferas tóxicas. Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se esperan encontrar en función del tipo de instalación o trabajo. En el aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos, mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados, debe asegurarse que estos van a estar totalmente aislados o bloqueados frente a dos tipos de riesgo: el suministro energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de elementos mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica y el aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías conectadas al recinto de trabajo, o bien por una posible apertura de válvula. Y muy importante, la ventilación. Es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto a previa realización de trabajos, caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable durante los trabajos, por requerir una renovación continua de aire en el ambiente. Vigilancia externa continuada. Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. Y por último, la formación y adiestramiento. Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental formar a trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. Entonces, un ejemplo de este caso es que tras detectar un fallo en el sistema hidráulico de una grúa, dos hombres entraron en un compartimiento cerrado. Transcurrió un minuto, uno de los dos perdió el conocimiento y el otro se sintió mareado, pero consiguió salir. Otros dos entraron para intentar salvar al primero que había entrado, pero también se desmayaron. Se evacuó a los tres hombres por la salida de emergencia, pero dos murieron. Entonces, ¿cómo pudo haberse evitado? Pues lo que pasó fue que entró agua en el
en el compartimiento, lo que provocó oxidación, reduciendo los niveles de oxígeno. Si los niveles de oxígeno se hubiesen comprobado, el espacio se habría ventilado y podrían haberse evitado las muertes. En conclusión, ¿qué se debe y qué no se debe hacer cuando se trabaja en un espacio confinado? Pues se debe ser consciente de los riesgos que pueden presentarse en el interior de un espacio confinado y asegurar que la persona que realiza la tarea es capaz de llevarla a cabo y ha recibido la formación necesaria tanto para realizar la tarea como para utilizar los equipos de emergencia. No se debe trabajar en espacios confinados a menos que sea indispensable hacerlo. Pasar por alto los riesgos. El que un espacio confinado sea seguro un día no quiere decir que siempre vaya a serlo. Dejar que otras personas entren en el espacio confinado hasta estar seguro de que este no presenta ningún peligro. Aquí tenemos nuestras bibliografías, de dónde tomamos nuestra información, de dónde hicimos nuestra investigación y pues eso fue todo. Recuerden tomar las medidas de precaución y las medidas preventivas para trabajo en espacios confinados. Gracias por su atención.